Bueno, ahora vamos a Hebreos 9, pero Hebreos 9, aunque no vamos a hacer un estudio del tabernáculo, habla mucho del tabernáculo, entonces hay que tener en mente y hay que tener una idea de qué es el tabernáculo. Cuando se habla del tabernáculo es esto. Estas son es básicamente un rectángulo dividido por cortinas o hecho por cortinas. Esta es la puerta. Aquí está el altar. Aquí hay una fuente para lavarse de agua y este es el lugar santo. Dentro del lugar santo hay una división que es más atrás, que es el lugar santísimo. Entonces está el tabernáculo, hay que tenerlo claro para entender Hebreos 9, el tabernáculo, que es todo, el lugar santo, que es esta parte, y dentro del lugar santo, dividido por un velo, está el lugar santísimo, que lo vemos aquí como si fuera un plano, desde arriba. Este rectángulo es el tabernáculo. Aquí está el altar del holocausto, la fuente de bronce o el lavacro y el lugar santo, que es este rectángulo un poco más pequeño que está dentro del tabernáculo. Y el lugar santo es este de adelante. Esta linecita es el velo, que es lo que se partió de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz, dicen los evangelios, simbolizando que ya no teníamos división entre Dios y los hombres por medio de Jesús. Y este es el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio. El propiciatorio es como la tapa del arca del pacto, y aquí era, por así decirlo, la oficina de Dios, el lugar donde Dios mismo moraba, como sombra, como metáfora de lo que es actualmente Cristo Jesús. Entonces, bueno, teniendo eso un poco más claro de que está el tabernáculo, dentro del tabernáculo está el lugar santo, y atrás del lugar santo, dividido por un velo, está el lugar santísimo. Podemos leer Hebreos 9, que ya se me perdió, pero dice así. Ok, Hebreos 9. Leemos, vamos a ver. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, en el Antiguo Testamento había ordenanzas de culto, había liturgia y había un santuario terrenal, un tabernáculo, que es lo que estamos viendo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y aquí empieza a explicar lo que ya acabamos de ver. En la primera parte, o sea, dentro del lugar del tabernáculo está, en la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. O sea, en ese cuarto estaba el candelabro, mesa y panes de proposición. Y vamos a ver que el altar de incienso también, pero bueno. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Verdad? La parte de atrás, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde está el propiciatorio, el arca del pacto. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Es decir, está el tabernáculo, después el lugar santo, dentro del lugar santo está el candelabro, la mesa de la proposición, el altar de incienso. Y en el lugar santísimo, aunque aquí dice que el altar de incienso estaba adentro, pero hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Se cree que estaba afuera, nada más que estaba al frente del velo. Y adentro del lugar santísimo estaba el altar el arca del pacto, perdón. Y la tapa de ese arca del pacto era el propiciatorio, que había en el propiciatorio dos querubines tocándose las manos, cubriendo el propiciatorio. Y dentro de esa arca del pacto, que era como un baúl, había tres cosas. El maná, la vara de Aarón y el maná, la vara y la ley. Todo tiene señales, sombras, o sea, no es liturgia por liturgia, un chunche de más, no, todo tiene su razón y normalmente apunta a Cristo. Pero eso es un estudio que tenemos que ver, digamos, habría que estudiar Levíticos así rápidamente, más o menos. Entra por el tabernáculo,
por la puerta del tabernáculo, entra al altar del holocausto, ¿cierto? Bueno, podemos verlo donde lo estamos viendo ahora. Digamos, sería más o menos así. Vamos a ver si se ve. Sí. Ok. Entro por la puerta. Este es el altar del holocausto, diciendo que todo lo que queramos hacer con Dios, no podemos hacerlo, no podemos acercarnos a Él, estamos separados de Él si no hay antes un holocausto. ¿Por qué? Porque la paga del perdón, la paga del pecado es la muerte. Entonces tenía que haber muerte, tenía que haber remisión de pecados, tenía que haber sangre para poder entrar al trono de la gracia, para poder conectarnos con Dios. Entonces es lo que hace Jesús, morir por nosotros para poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Hay muchas interpretaciones de esto, ¿verdad? Pero bueno, este generalizado sí se entiende que es el holocausto de Cristo. Por eso de Jesús se dice que es el Cordero de Dios, porque los judíos tenían que venir aquí y sacrificar sus víctimas. Aquí había fuego, los quemaban, los partían, los llevaban la sangre, en los 4 cuernos, etc. Entonces, eso simbolizando eso, que tenía que haber sacrificio para acercarnos a Él, un lavacro, que no podemos acercarnos a Dios sin lavarnos. Otra interpretación es porque, por ejemplo, en el tabernáculo de Salomón tenía muchos espejos. Entonces unos dicen, bueno, no, el lavacro es que si yo me quiero acercar a Dios, tengo que darme cuenta que estoy sucio y estar listo y anuente a limpiar mis pecados. Pero bueno, el lavacro es que tenemos que limpiarnos para ir a acercarnos al Señor. Así como Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra que estás pisando, tierra santa es, ¿verdad? Dios siempre exige santidad para acercarnos a Él. Estos son los panes de la mesa, los panes de proposición. Eran 12 panes, simbolizando las 12 tribus de Israel, o también simbolizando los 12 apóstoles de Cristo, que es básicamente la iglesia. Esa es una interpretación, es la iglesia. Y eran panes sin levadura. Acordémonos que siempre la levadura en la Biblia es pecado, simboliza el pecado. Es sin levadura porque Cristo nos limpió, entonces somos una iglesia sin pecado y estamos delante de Él. Otra interpretación es, este es el pan de vida, Jesús es el pan de vida y Jesús es el pan de vida aquí, que tenemos que comerlo. Esto es el candelabro, que Jesús es la luz del mundo, y esto es el altar de incienso, que Jesús es olor fragante que se levanta ante Dios para borrar nuestros pecados, ¿verdad? Otra interpretación es que, bueno, el pan tenemos que venir y comerlo todos los días, que es la Biblia, la luz, bueno, el altar de incienso, que es la oración, porque el incienso sabemos que son, dice Apocalipsis, las oraciones de los santos. Entonces siempre que se habla de incienso se refiere a la oración. Entonces tenemos que venir como cristianos a leer la Biblia, es decir, a comer a Jesús, el pan de vida. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la comida del cristiano es la palabra de Dios, esto es la comida. Y bueno, la palabra siempre se relaciona con el pan y el incienso con la oración. Entonces todos los días venir aquí al pan, todos los días venir en oración y todos los días tener la luz de la palabra. Salmo 119, 105. El velo, que era lo que separaba todo esto del lugar santísimo, que fue roto en Jesús, que básicamente Dios estaba diciendo, ustedes no pueden llegar a mí así nomás, necesitan pasar por todo esto. Y ya que estaba el lugar santo, el lugar santísimo, que estaba el arca del pacto, que era una caja de madera y oro. Siempre la madera simboliza la humanidad y el oro la divinidad, ¿verdad? Entonces Jesús era humano y era Dios. Humano madera, Dios oro. Y adentro de ese arca del pacto estaba, uno, la vara de Aarón, que es cuando Aarón, Dios lo escogió como sacerdote. Los demás dijeron, ay, ¿y quién escogió a este Aarón? Si nosotros también podemos ser sacerdotes, ¿acaso él es especial?
Y Dios les dijo, sí, ok, bueno, Moisés, vamos a ver, pongan sus varas y la vara que reverdezca, ese es el que yo escogí. Y fue la de Aarón la que reverdeció. Diciéndonos Dios, o sea, recordando aquí, dejando esa vara ahí, diciendo, yo te escogí. O sea, si estás aquí, si llegas al lugar santísimo, si llegas a estar conmigo, yo te escogí. Entonces es Dios recordándonos que Él nos ha escogido con un propósito. 2, estaba el maná, que era lo que Dios les había dado para que se alimentaran durante el desierto, milagrosamente. Entonces es también un recordatorio de Dios de yo tengo cuidado de ustedes. Y la ley, que es simplemente, ok, si se quieren acercar aquí, hay una ley, hay algo que cumplir. Y más que todo, bueno, Jesús cumplió la ley, ¿verdad? Entonces Jesús es la ley en nosotros y el cumplimiento de la ley en nosotros. Pero la ley, ¿a qué remite? A la santidad de Dios. Entonces, si se quiere acercar aquí, ahí es un terreno santo. Bueno, ahora sí. Espero que más o menos se haya entendido. Es muy difícil explicarlo muy rápido, pero es una lectura rápida, no es un estudio de Levíticos, entonces ahí seguimos. Dice, versículo 4, el cual en el lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, que era la comida que habían comido los judíos en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció, después de que Dios dijo, señalo a Aarón como mi sacerdote, no ustedes que están hablando en contra de mi voluntad, y las tablas del pacto. Versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, es decir, habían querubines que eran como, o sea, en la Biblia hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Estos son querubines que están cubriendo el propiciatorio de las cosas que no se puede hablar ahora en detalle. Hasta Pablo le estaba pasando que decía, es que esto, escribirlo es un sueño, es mucha cosa, hay mucho detalle. Y él mismo dice, ¿cómo fue que dijo? De las cuales no se puede hablar ahora en detalle. Bueno, así nosotros tampoco lo vamos a hacer en detalle, pero bueno, esa es la idea. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. O sea, todos los días, continuamente, los sacerdotes iban a la primera parte donde estaba el altar del holocausto. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Es decir, habían sacerdotes y en la primera parte todos los sacerdotes entraban. Pero al lugar santísimo, solo una vez al año entraba. Y no entraba cualquier sacerdote, entraba el sumo sacerdote, no de la tribu de Leví. Tenía que ser descendiente de Aarón. Y dice versículo 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, el sumo sacerdote entraba una vez al año, y no entraba él ahí diciendo, Dios, aquí vengo. No, tenía que entrar con sangre, para que Dios le perdonara sus pecados y también los del pueblo. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del lugar parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, tenía que entrar con sangre cada año porque no había libertad de ir al lugar santísimo. Todavía, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, todo ese tabernáculo es símbolo para el tiempo presente, para hoy, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, por más ofrendas que hacían los judíos, no santificaban, no purificaban, no perfeccionaban ni santificaban, porque no pueden hacer perfecto. O sea, y en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo para reformar las cosas. O sea, dice, eso era un símbolo, un mensaje que Dios estaba mandando de que, sí, Él nos iba a perdonar, pero ese no era el perdón, no había terminado. Y dice que era ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando vino Jesús, ese es el tiempo, el cumplimiento del tiempo de reformar las cosas.
Jesús vino a reformar las cosas. Versículo 11. Y por eso Jesús cuando decía, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, se refería a esto. Yo vengo a hacer lo que dice el tabernáculo que yo tengo que venir a hacer, morir en holocausto. Por eso Jesús es el Cordero de Dios, porque Él moría para perdón y esa sangre era la que nos limpiaba de todo pecado, que era lo que se simbolizaba en el Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, ok, entonces aquí vemos que ya los sumos sacerdotes de la tribu la descendencia de Aarón no viene por Aarón, sino que es Cristo el cumplimiento del sumo sacerdocio de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, hay un tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre. Ya que nos dice, hay otro tabernáculo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. O sea, está diciendo, ya ese tabernáculo, el verdadero, no es ni siquiera una construcción humana por Moisés o por los demás. Es no por sangre de machos cabríos, es decir, es un perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por la sangre de Jesús. Entró una vez para siempre al lugar santísimo. Jesús entró una vez por siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los sumos sacerdotes tenían que entrar una vez al año, constantemente, todos los años. Jesús no. Jesús entra una sola vez al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando entra el sumo sacerdote, cada año venía y decía, Dios, perdónanos por los pecados de este año. Dios, perdónanos por los pecados de este año. Dios, perdónanos por los pecados de este año. Pero aquí dice que Jesús entró y dice, habiendo obtenido eterna redención. Jesús entró y dijo, Dios, aquí estoy como sacrificio, como cordero, para perdón de todos los pecados pasados y de todos los pecados futuros. El valor de Jesús era tan alto que perdonó los pecados anteriores y futuros, y por eso obtuvo eterna redención. Que es por eso que a Jesús en la cruz se le puso, este es el rey de los judíos, ¿verdad? Porque era el Cordero de Dios, era el sacrificio de Dios, el holocausto de Dios para perdón de los pecados. Y, ok, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, si todos los ritos que hacían en el tabernáculo hubieran santificado y purificado, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, si los animales, la sangre de los animales, Dios la estimaba como perdón de pecados, cuánto más la sangre de Cristo, su Hijo. Y Dios mismo, que para que limpie vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. O sea, olvídense de todo el pecado que hayan hecho. Dice, límpiense de esa conciencia, porque Jesús murió, Él pagó por esos pecados. Entonces yo no me puedo estar lacerando por los pecados que yo haya cometido en el pasado, sino que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Dice Juan que si yo sigo en pecado, pues la sangre de Cristo no me cubre, pero si yo me arrepiento y la traigo a mi vida, entonces me cubre de todo pecado y mi conciencia tiene que ser completamente limpia de que Dios me vea a mí como ve a Cristo. La justicia de Dios me fue imputada a mí sin yo ser merecedor de ella. Versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Es decir, un testamento se ejecuta hasta que el testador muere. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hablando de Jesús, que tenía que morir. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, o sea, en el Pentateuco vemos que cuando Dios le da todas las instrucciones en Éxodo a Moisés de este tabernáculo, le dice esto que vamos a leer aquí. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. O sea, cuando Dios le dio estas ordenanzas, Moisés tomó sangre y lo tiró y lo roció en el libro de la ley y en todo el pueblo.
dando a entender Dios igual, el pecado para mí es tan serio el pecado para mí, para un Dios santo, que solo mediante derramamiento de sangre hay perdón. No hay nada más fuerte que la muerte. Versículo 20. Dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, según la ley, o sea, casi todo en la Biblia, es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, solo mediante sangre hay perdón de pecados. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, todo era figura de las cosas celestiales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, las cosas que eran figuras, como el tabernáculo de Moisés, eran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, que es Cristo. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea, hay este tabernáculo en la tierra y hay ese mismo tabernáculo en el cielo. Y dice que entró Cristo en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo hizo ese recorrido en el tabernáculo, pero en el cielo. Versículo 24 de nuevo. Porque no entró Cristo en el santuario o tabernáculo hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso Dios le dice a Moisés, haz conforme no a lo que yo te dije nada más, sino también a lo que viste, porque en el cielo hay ese tabernáculo. Bueno. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ya vimos que el sumo sacerdote entra todos los años con sangre ajena. Pero versículo 26 dice que Jesús de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. O sea, Jesús hubiera tenido que estar muriendo cada año desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús muere una vez para quitar de en medio el pecado. Por eso nosotros no somos pecadores, somos purificados en Jesús. Éramos pecadores, pero para Dios tenemos la justicia de Dios en nosotros. Cristo es la justicia de Dios en nosotros. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto tiene muchas muchas aplicaciones. Una es que los hombres mueren y después van al juicio una sola vez. O sea, no es que va a reencarnar, no es que va a irse a un lugar, a un purgatorio, no. Los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, Él murió por nuestros pecados y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Hay una segunda venida. Jesús les dijo a sus discípulos, no temáis, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y después vendré y os tomaré a mí mismo y los llevaré a mi Padre. O sea, Jesús dijo, yo vuelvo. De hecho, cuando se fue, todos estaban viendo arriba, dicen, y llegó un ángel y les dijo, ¿qué veis? Este Jesús que se ha ido al cielo, un día también volverá así como lo habéis visto subir. A eso se refiere esta segunda venida. Y eso es el capítulo 9 de Hebreos a 1000 pies de altura.